Aprobados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. a través del 98.2 FM en Villa del Rosario o a través de nuestra fanpage Impacto Estéreo. Un espacio que nos invita a pensar nuestra espiritualidad y a prepararnos para estar aprobados delante de Dios. Aprobados, un programa de teología para el camino. Dios les bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas que nos acompañan a esta hora de la tarde, siendo las 5 y 14 p.m. en Colombia. Acá en el sector de frontera estamos desde Villa del Rosario, transmitiendo para Cúcuta y San Antonio en Venezuela, y para todo el resto del mundo a través de nuestra fanpage en Facebook y nuestra página web en internet. Saludamos a todos aquellos que se conectan a esta hora y nos acompañan a través de este dial 98.2 de la FM. Dios les bendiga. Es un gusto gigante estar nuevamente con todos ustedes aquí en las cabinas de Impacto Estéreo. Mi nombre es Javes Naún y vamos a dar comienzo a nuestro episodio número 15. Ya es el 15, ya el tiempo ha pasado, damos gracias a Dios por esa bendición. Y bueno, vamos a continuar. Damos un espacio pequeñito para que usted pueda compartir el link a otras personas, que usted pueda enviar esta transmisión, que usted pueda decirle a sus vecinos acá en Cúcuta, allá en Villa del Rosario, ya en San Antonio, ya empezó Aprobados, conéctate. Entonces demos un espacio pequeñito para que usted pueda hacer esto y convidar a más personas. Sabemos que entre más personas se conecten, pues bueno, más se cumple la misión de este podcast. Y este podcast, ¿qué es lo que desea? Recordemos que este podcast Aprobados, que es un programa de teología para el camino, su objetivo no es otro, sino la divulgación teológica. Aquí estoy también compartiendo el link para que más personas puedan conectarse a la transmisión de esta jornada de hoy, 8 de septiembre. Entonces esperamos que usted también pueda hacer lo mismo allí donde usted se encuentra. Recordemos que el tema de hoy es especial y en un momento estaremos hablando de él. Entonces vamos a mirar aquí compartiendo en mi estado del enlace directo del Facebook. Le invito a que usted también pueda hacer lo mismo, y mientras tanto, si usted ya se conectó allí a través del Facebook, dejen un saludito. Siempre es reconfortante y de bastante bendición los saludos que ustedes nos dejan, diciéndonos de dónde se conectan y obviamente las palabras de bendición que entre cristianos solemos decirnos. Entonces, bueno, ya aquí lo compartí, espero que ustedes también puedan hacerlo para que más personas se sumen a esa transmisión. Ya hay varias personas aquí en Facebook. Dios les bendiga. Saludo a mi esposa que está conectada ya desde hace un ratico, allí desde su trabajo. Dios te bendiga, mi amor. Saludo también a las personas que se conectan desde acá de Cúcuta. No sé si ya está de pronto mi suegro, mi suegra y mis cuñados. Dios les bendiga si están allí. Y si no, cuando escuchen la transmisión, también el saludo es para ustedes. Saludo a los demás hermanos y hermanas que se van conectando. Bueno, hagamos un recuento pequeño, aunque hace 8 días la transmisión fue por internet, pero si usted no se la pudo ver, digamos, no la pudo escuchar, no la pudo ver hace 8 días, bueno, y le invito a que entre a Impacto Estéreo, allí en Facebook, y busque, porque allí aparece el video de la sesión pasada, el episodio 14, ¿cómo se llamaba? A ver, alguien aquí de los que están en vivo en Facebook, ¿se acuerda cómo era el título del episodio pasado? Si usted está allá en su casa, en la FM, bueno, también puede responderle a su hermano, a su amigo, a su esposo, a su esposa, y decirle, el episodio fue este, fue el otro. Entonces, bueno, ¿alguien desea decirnos? Qué bueno que puedan escribirnos. Bien, el episodio fue al caído, puntos suspensivos, levantarle. Al caído, levantarle. Bien, entonces, ¿qué sucede? Estamos acostumbrados a la frase, al refrán que dice, al caído caerle. De hecho, lo hacemos muy seguido. Cuando alguien está dolorido, nos recordamos que nosotros le dijimos que no lo hiciera, ¿cierto? Y una forma sencilla, pero común,
Dios te bendiga, hermana Yusmari, se conecta desde acá de Villa del Rosario. Es perfecto, así fue, al caído levantarle. Una forma muy común de hacer lo contrario es cuando alguien, por ejemplo, se cae, le pasa algo y usted ya le había dicho que no lo hiciera. Pero la persona llega llorando, sin dinero, raspado, golpeado. ¿Y qué le decimos? Se lo dije. Yo se lo dije. O sea, eso es una forma de caerle al que ya está caído. Y no es correcto. Entonces, hacíamos énfasis en un versículo muy especial que está en Gálatas y decía, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, hablábamos de un personaje que ahora vamos a retomar y era de Judas Iscariote. Judas Iscariote. Sabemos que Judas Iscariote sí se dejó usar por el enemigo. Traicionó la confianza y traicionó el amor de Jesús. Pero bien sabemos que mientras hay vida, hay esperanza. Que la muerte sella el destino eterno. O sea que si estoy vivo, por más pecados que yo haya cometido, tengo oportunidad. Tengamos en cuenta que hay que diferenciar pecado de delito. Eso lo vimos en los episodios iniciales. Pero lo que es pecado, o sea, en mi relación con Dios, yo puedo restaurarme. El problema es que a veces cuando una persona se equivoca, cuando una persona falla, ¿qué es lo que hace? Que esta persona no tiene otra alternativa que quedarse metida en su dolor. ¿Y por qué? Pues porque su conciencia lo acusa. El diablo le dice, usted falló, usted falló. Y esa persona entra allí. Entonces, cuando una persona no encuentra apoyo, no encuentra una persona que quiera levantarle, que quiera buscarle, que quiera decirle, fallaste, pero aquí estamos. Tranquilo, tranquila. Si alguien no lo ayuda, esa persona no se levanta. Y eso le pasó a Judas. A Judas los discípulos, los apóstoles, sus hermanos lo dejaron solo. Tan solo que la única opción que él tuvo fue hablar con los sacerdotes, no encontró respuesta y fue y se mató. Judas no debía acabar así. Pero sus hermanos, sus colegas, sus compañeros, ¿dónde estaban? En vez de levantarle, ya que estaba caído, en vez de levantarle, lo dejaron solo y fue una forma de caerle. Eso fue lo que vimos hace 8 días, un tema muy especial. Si usted quiere verlo, le invito a que busque Impacto Estéreo, allí está el programa. Vamos a una pequeña pausa y ya vamos a continuar con el episodio de hoy. Episodio 15. Mientras empezamos, escríbanos si de pronto se enteró de qué es, de qué será. Nos vemos ahora. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Muy bien, vamos entonces al episodio 15. ¿Alguien recuerda, alguien escuchó, alguien leyó de qué va este episodio? Vamos a ver si alguien nos responde. Bueno, mientras usted de pronto allí agiliza y nos responde, le ayudamos, porque para eso estamos. Saludamos a mi mamá, que está desde Cali. Dios te bendiga, mamá. Liliana Muñoz Salamanca. De hecho, mi mamá tiene un canal de YouTube donde hace diferentes videos, contenido para las personas amantes de las plantas, aquellas personas que quieren de pronto aprender a sembrar, trasplantar, cuidar, rescatar, restaurar, en fin, las plantas de su jardín. Pueden seguirla, ella tiene un canal bastante bonito allí en YouTube. Entonces, mamá, por favor, deje allí en los comentarios el canal. De pronto aquí hay hermanos y hermanas que también les gustan las planticas. Bueno, saludamos al hermano Jimmy Ramírez. Dios te bendiga, qué bendición que puedas acompañarnos en esa tarde. Entonces, también a mi papá de pronto está conectado. Entonces, Dios te bendiga, padre. Bendiciones desde acá, Villa del Rosario.
Bueno, entonces el episodio número 15 es los policías de la santidad. Los policías de la santidad. Se han ido sumando más personas. Dios bendiga a todos aquellos que se han ido sumando. Por favor, déjenos sus comentarios para saber desde dónde se conectan y pues saludarles, mencionarles, porque es muy bonito poder contar con ustedes. Si nadie se conectara, pues no tendría sentido la transmisión en vivo, sino pues grabamos y de ahí esperamos a que alguno quisiese darle like y ver el video. Pero si ustedes se conectan, pueden dejarnos su comentario. Bueno, los policías de la santidad. Ese es el episodio número 15 de Aprobados. Y para ello quiero que leamos Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14, una pericopa bastante conocida, una pericopa bastante famosa. Pero vamos a revisarla hoy por los laditos porque es una pericopa amplia, que pues si hablamos de ella se nos va más del programa. Pero vayamos a revisarla. Leo rápidamente en la Reina Valera. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Repitamos el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. En la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname todo lo malo que he hecho. Verso 14. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Me encanta el verso final. Repito el versículo en la TLA, verso 14. Les aseguro, bueno, esa parte no, la parte que sigue, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. Verso 9. Esas personas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Bueno, ya creo que ha sido muy directa estos versículos, muy directa esta palabra. Vamos a continuar. Y usted dirá, pero ¿por qué Javes ha titulado este episodio como los policías de la santidad? ¿Acaso los policías son malos? ¿Acaso los policías no son necesarios? Claro que sí. Son necesarios los policías. ¿Quiénes son los policías? Bueno, los policías son parte o garantes más bien de la seguridad
ciudadana, son garantes del buen ejercicio ciudadano, son garantes de la convivencia, de la sana convivencia, son garantes de que se cumplan los derechos, de que haya un orden en los lugares, ¿cierto? Esos son los policías. A Dios gracias por todos ellos. Si usted está escuchándonos, Dios te bendiga. El título no está enfocado a lo que haces, sino a lo que mal hacen otros. Entonces, los policías son necesarios. Pero cuando estamos hablando aquí, en este episodio de los policías de la santidad, no nos referimos a estos personajes que conocemos hoy día aquí en las calles. Lo que es la Mecal, etcétera, etcétera. No, ustedes no. Estamos hablando y en mi mente, al momento de hablar de la policía de la santidad, era la que se denomina los policías de la moral. Los policías de la moral. Entonces, usted se dirá, ¿y qué es eso de la policía de la moral? Bueno, pues yo le ayudo. La policía de la moral son aquellos policías religiosos que tiene el gobierno de Irán, ojo, no Irak, sino Irán, para hacer, ¿cómo se dice? Supervisión del comportamiento y aplicárselo a las mujeres. Entonces, los policías de la moral son ellos. ¿Alguien había escuchado de ellos? ¿Alguien había escuchado de estas personas? ¿De estos policías religiosos? A ver, hay varias personas en vivo, Dios les bendiga. Si hay personas de la iglesia del centro, qué bendición que puedan conectarse. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan a través de la emisora, ya sea por el dial o a través de aquí de la transmisión en Facebook. Dios les bendiga de una manera muy especial allí en la iglesia del centro donde nos congregamos con mi esposa. Bueno, entonces la policía de la moral, como lo dije, son esos policías que, o más bien conocidos como las patrullas de la policía de la moral, son aquellos que circulan por lugares concurridos de las ciudades y examinan a toda mujer que consideran sospechosa de no cumplir con el código de vestimenta. Estas patrullas tienen la capacidad de imponer castigos como multas, detención o incluso penas de prisión. Claro, hay más extremos, ¿no? Donde ya han hecho diferentes acciones fuertes que dañan a la población, ¿cierto? Bueno, a esa policía es a la que nos referimos. Esas personas que solo supervisan a los demás, que están allí observando y diciendo, usted hizo eso, usted hizo lo otro, usted hizo eso que no está bien, él está haciendo eso. Y están allí con el dedo, ¿cómo llamamos a eso? ¿El dedo qué? Saludamos a la hermana Sandra Pablos, que se conecta desde acá de Cúcuta. Dios te bendiga. Esas personas que están allí diciendo, usted fue. ¿Cómo se les llama a ellos? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo se les llama a estas personas? Los acusadores. Pero, pregunta, ¿usted y yo fuimos llamados para ser acusadores? ¿Usted y yo fuimos escogidos para ser acusadores? ¿Acaso el Señor dijo, a los que yo llamé los puse a que acusaran a sus hermanos? No, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12:10? A ver, Apocalipsis capítulo 12, verso 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? A ver, busquémoslo. Qué bueno que usted pueda tener su Biblia mientras escucha este programa. Porque aunque este programa es aquí en la emisora y son, digamos, temas algunos esporádicos, otros en secuencia, no deja de ser palabra de Dios. Y cuando estudiamos la Biblia, ¿qué llevamos? La Biblia. Bueno, entonces, ¿qué dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis 12:10? Bueno, leo para ustedes y dice lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y qué,
día y noche ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche. O sea que, ¿quién es ese policía de la santidad? ¿Quién será el policía de la santidad? A ver, si estamos entendiendo. ¿Quiénes son esos policías? Ya lo distinguió, ya supo quiénes eran. Bueno, esos policías de santidad son el diablo. Pero el diablo, como capitán de la policía de la santidad, también tiene sus colaboradores. También tiene sus patrulleros, digámoslo así. ¿Cierto? Su equipo, su comité. La hermana Andrea Gutiérrez, Dios la bendiga. Qué bien que pueda conectarse. Naik Torres, Dios te bendiga también. María Consuelo Ramírez Rincón, qué bueno que nos acompañe en esta emisión. Bueno, entonces el diablo no trabaja solo. Si el diablo trabajara solo, le tocaría muy difícil. Pero pues el diablo tiene sus aliados, sus colaboradores, como diríamos hoy día, ¿cierto? Bueno, tiene el tema de talento humano. El diablo tiene sus colaboradores, sus colaboradoras, a los que no les paga, sino que dicen: yo, ve diablo, yo te siembro mi trabajo. Claro, no le dicen así, pero con sus acciones están haciéndolo. Resulta entonces que estos policías de la santidad son aquellos acusadores, y ya vimos por la palabra del Señor que esos policías no son bíblicos. Usted y yo no fuimos llamados a ser policías de la santidad. Fuimos llamados a ser predicadores de su palabra, predicadores del evangelio, predicadores de la salvación, predicadores del reino de los cielos. Usted y yo, querido hermano, querida hermana, no somos llamados a ser policías de la santidad. Y el personaje que toma protagonismo allí en la lectura que hicimos al comienzo, ¿cuál fue? El fariseo, ¿cierto? O sea que el representante de esos policías, de esos patrulleros de la santidad, ¿quiénes eran en el tiempo de Jesús? Eran nada más y nada menos que los fariseos. Los fariseos. Pero hermanos, usted quizá, ¿cierto?, tiene actitudes de policía de la santidad. Pero yo sé que usted no siempre fue así. Yo sé que usted quizá no siempre mal habló de los hijos ajenos. Usted no siempre mal habló de las hermanitas. Usted no siempre mal habló de los hermanitos. Usted no siempre mal habló del peinado del hermano, del peinado de la hermana. Usted no siempre fue así. Quizá usted al inicio, usted fue una persona seria, comprometida, que le decía a Dios: Señor, yo quiero servirte. Pero con el paso del tiempo, ¿qué pasó? Se le olvidó eso. Y es que eso le pasó. El hermano Jimmy dice: Dios les bendiga. Unos de esos colaboradores no son los mismos señaladores. Es correcto. Esos colaboradores del diablo, esos policías, son los señaladores. Son esos, como dice la palabra del Señor, que echan de ver la paja del otro. O sea, usted tiene una paja, usted se equivocó, y no echan de ver su propia condición. Muy bien, hermano Jimmy. Entonces, resulta que usted de pronto es de los que hoy dice: ese peinado, esa falda, ese comportamiento, ese muchachito, esa muchachita, es que yo sí, es que yo era. Quizá usted hoy es así, pero usted no lo era. Usted, cuando se convirtió, usted era de los que decía: Señor, ayúdame, yo quiero agradarte, yo quiero bendecirte. ¿Y sabe una cosa? La historia se repite. Y es que los fariseos, que son su fundación como organización, fue en el siglo II antes de Cristo. Esta gente, estos fariseos, hermanos, no siempre fueron así. No siempre fueron de esta manera. Los fariseos, cuando surgieron como grupo, ellos lo que hacían era sentir un vivo celo por la palabra del Señor. Estos señores lo que hacían era guardar la fe,
porque resulta que en el periodo intertestamentario, es decir, en ese periodo entre Malaquías y el periodo entre Mateo, esos 400 años mal llamados túnel del silencio, porque no son túnel del silencio, se llama simplemente periodo intertestamentario. En este periodo hubo una crisis espiritual, una crisis que digámoslo así, se llevó a todos los escenarios, político, social y religioso. Y en la parte religiosa se quiso unir lo político con lo religioso. Y allí surgen los asmoneos, los sacerdotes que no eran de la línea de Aarón, que no eran de la línea ni siquiera de los señalados o de la tribu escogida, sino que se volvió un negocio. Allí en ese periodo intertestamentario surge entonces esta corrupción en el seno de la fe de los judíos. Entonces, en ese año 200 antes de Cristo aproximadamente, cuando estaba todo deteriorado, todo dañado, todo allí corrompido, un grupo de personas dijeron: no, está mal. Esos que tienen el poder no lo hacen bien. Están corrompiendo, enseñan lo que no es. Y lo hicieron de corazón y dijeron: ¿sabe qué? Vamos a separarnos. No vamos a ser parte de este grupo de personas equivocadas. Y allí surgen los fariseos. Los fariseos en su inicio lo que querían era agradar a Dios. Separarse de estas prácticas dañinas, estas prácticas dañadas, estas prácticas no antiley, digámoslo así. Y los fariseos empezaron a separarse, a vivir para Dios, a conservarse, a guardar la tradición, a guardar la ley, a enseñarla. Un aplauso para esos fariseos del inicio. Pero ¿qué pasó? Que con el paso del tiempo se les subió ese celo a la cabeza. Y dijeron: oiga, usted y yo sí que somos buenos, ¿no? Usted y yo sí que somos los mejores. Usted y yo somos los mejores del mundo mundial. Entonces, ¿qué pasó ahí? Empezaron a despreciar a los que no vivían la fe de esa manera. En vez de enseñarles con amor, los empezaron a cuestionar. Los empezaron a señalar. Y allí se corrompió, se desdibujó todo ese origen fariseo. Y allí es donde Jesús ya les dice: ustedes son hipócritas, ustedes son miserables, ustedes son hijos, mejor dicho, de vuestro padre el diablo. Ustedes no merecen otra cosa sino la condenación. ¿Por qué? Porque ya era un grupo social que señalaba y acusaba y condenaba. Una superioridad moral, una superioridad religiosa. Y a eso no nos ha llamado el Señor. Entonces, esos fariseos eran así en el tiempo de Jesús. Por eso le digo que usted quizá no siempre ha sido así de señalador y acusador. Usted quizá antes fue como los fariseos, celoso del Señor y amoroso, temeroso a Dios. Pero las cosas han pasado. El comportamiento empeoró y allí estamos hoy, quizá viviendo un cristianismo dañino, acusador, señalador, despotricador del otro. Eso no nos llama el Señor. Vamos a otra pausa y empezamos ya con las conclusiones de nuestro programa de hoy. No se desconecte. Mientras estamos en la pausa, por favor, las personas que están conectadas, déjenos su saludo. Sería muy bonito saludarles desde aquí y saber que contamos con ustedes. Mientras volvemos, por favor, déjenos sus saludos y sus comentarios. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Continuamos en el episodio 15 y estamos haciendo una revisión de los policías de la santidad. Y como lo decíamos antes de ir a la pausa, efectivamente, hermanos y hermanas, muchos de estos policías no siempre lo fueron.
no siempre fueron acusadores, señaladores, sino que posiblemente en su inicio fueron personas amorosas, llenas de la paz del Señor, llenas de esa misericordia. Pero el tiempo pasa y hace sus estragos, lastimosamente en algunos. Ojalá usted y yo no lo hagan. Pero bueno, entonces, hermanos y hermanas, hablar de los fariseos y su origen es triste, porque hay gente que empezó bien, que empezó amando, que empezó sirviendo a Dios, pero se transformaron en policías de la santidad, policías que acusan, señalan, condenan, multan, desprestigian, sacan, expulsan, dañan, corrompen, aniquilan a sus hermanos. ¿Ha pasado? ¿Ha sido usted testigo de eso? ¿Ha sido usted víctima de eso? ¿Ha sido usted victimario? En la parábola del buen samaritano encontramos que en las personas que pasaron, Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Molina, pastor en Bogotá, Dios te bendiga, mi hermano. De hecho, hago aquí una mención y resulta que Ceviteco, Seminario Bíblico Teológico de Colombia, ofrece diferentes cursos en Biblia y teología, cursos cortos y diplomados, cursos cortos de diferentes temas, homilética, hermenéutica, geografía, etcétera, y diplomados en estudios pastorales o predicación, duran 6 meses. Precios muy cómodos para que toda la población que desee servir a Dios pueda hacerlo. Si usted no lo desea hacer, por el momento tranquilo. Estos espacios como las masterclass o como este programa son de divulgación libre. Pero otros ya tienen un costo. Si usted quiere hacerlo, bien puede y nos escribe para que pueda participar. De hecho, con el pastor Carlos estamos capacitando a algunos de sus líderes para que puedan estar preparados en el servicio a Dios y puedan estar con competencias para desarrollar un ministerio, digamos, lo más eficiente, ¿cierto? Porque Dios es grande, Dios nos ayuda, pero si nos preparamos, también sería muy bueno que pudiéramos hacerlo. Y con el hermano Carlos estamos haciéndolo los viernes en la noche. Entonces, qué bueno que podamos, usted también en su iglesia pueda también de pronto prepararse y estudiar con nosotros o con otro instituto, no hay problema, pero que se prepare para servir a Dios de una manera mucho más excelente. Entonces, volvemos al punto de la parábola y encontramos que hay varios personajes, ¿no? El personaje que está herido, pero después encontramos el sacerdote, el levita, ¿cierto? Y después encontramos el samaritano. Hermanos, ahí encontramos a una clase sacerdotal que en vez de ayudar, que en vez de servir, lo que hace es dañar, acusar, abandonar, dejar a su suerte al herido. Usted y yo somos sacerdotes. O sea que quizá usted y yo somos los que estamos dejando morir al otro. Ah, es que él se lo merece. Él se lo buscó. Dios sí es muy santo y le da a cada quien lo que merece. ¿Quién es usted? ¿Acaso usted quién es y quién soy yo para que estamos diciendo que se merece o no merece? La Biblia es clara y habla del cuidado que hay que tener y de la ayuda que debemos dar. Entonces, ¿quiénes son esos fariseos hoy? Los fariseos hoy son todos aquellos cristianos, cristianas, que se creen superiores, que creen que ellos sí son dignos y los demás no lo son. ¿Quiénes son los saduceos? Los sacerdotes de allí del samaritano hoy son aquellos líderes, aquellos pastores. Hay pastores que son llenos de amor, de misericordia y de un ministerio muy bonito. Pero también hay otros pastores que deben poner lupa al ministerio que están desarrollando, porque no están cumpliendo el ministerio encomendado por el Señor de restauración y ayuda, sino que también se suman a estos policías de la moral que destruyen a otros. Claro, usted no. Yo he dado con muy buenos pastores y conozco muchos que yo digo, Señor, cumplen el ministerio. Pero quizá usted ha tenido una mala experiencia. Y tenga en cuenta, hermano, que me escucha. Ponga los ojos en Jesús. No en un pastor, no en un líder. Porque nosotros como seres humanos podemos fallar. Alguien por su imprudencia puede hacernos daño. Pero Dios no. Dios no. Entonces, esos sacerdotes son aquellos que siguen haciendo a un lado a las personas. Que siguen destruyendo
a las personas, como estos de la parábola del samaritano. ¿Y saben por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que muchos excluyen, señalan, acusan a sus propios hermanos? ¿De dónde viene esta superioridad moral? ¿Esta superioridad espiritual? Dios bendiga a Edwin Rangel, que se conecta allí. Dios te bendiga. ¿Y por qué surge esto? Anote esta frase porque le va a servir para pensar en usted mismo después. Y algunos acusan a los demás solo porque pecan de una manera distinta. O sea, usted es una persona que se cree impoluta, pero hay personas que no cumplen lo mismo que usted hace y usted allí dice, es que ese es pecador, pero no es nada más sino diferente a usted, otro pecador, pero lo hace diferente. Entonces usted eso, como es diferente, se sorprende. Como es diferente, dice, es que él sí es pecador, es que lo que yo hago, eso es mínimo. Eso que yo hago, eso ni siquiera es grande. No, es que yo no hago nada. En cambio él, en cambio ella, no, es que usted viera, esa persona sí está mal. Esa persona sí hace lo malo. Esa persona sí está lejos de Dios. Entonces, juzgamos a los demás solo porque pecan. ¿Cómo? Solo porque pecan de una manera distinta a nosotros. Eso es lo que hace diferente a un señalador de un señalado. Que el señalador se cree especial e importante solo porque es diferente. Cuando lo que el otro hace es una paja y lo que usted tiene es una viga. Entonces, cuidado por favor, no juzguemos a los demás. Es más, aunque peque igual o peque diferente, no lo haga. Usted no está llamado a eso. ¿Cuál es nuestra tarea? Y ahí unimos esta enseñanza con la de hace 8 días. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea no es otra que lo que dice Gálatas 6:1. ¿Qué es? Acompañar, restaurar. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a vosotros mismos, no seas que tú también seas tentado. Hay una frase muy coloquial, también es fuerte y fea, pero la voy a mencionar. Y la palabra dice, el que escupe para arriba, bueno, la palabra del común, no la Biblia. Esa frase es, el que escupe para arriba le cae en la cara. Y así hay mucha gente, y eso es lo que dice el versículo. Tú también puedes ser tentado. El hermano Carlos menciona que hay personas dentro de las iglesias que lo que hacen es que se creen superiores. Efectivamente, y lo que acabamos de decir, son colaboradores del mismo diablo. El hermano Edwin señala que creerse bueno en nuestro propio juicio. Y es cierto, hay gente que se cree buena. No, es que como yo no hay otro. Es que yo sí. Es que yo cuando oro, es que cuando yo predico, es que cuando yo canto, es que cuando yo enseño, es que cuando yo evangelizo. Ojo, hermano. Ojo con eso. Resulta entonces que la tarea es, ¿cuál es? Restaurar, acompañar, ¿cierto? Gálatas 6:1. Y aquí vuelvo a tocar el caso de Judas. ¿Y por qué? Judas no fue peor que Pedro. Judas no fue mejor que Pedro. O sea, simplemente fue un seguidor que se equivocó. Al igual que Pedro, también se equivocó. No fue ni mejor ni peor. De hecho, en su momento de arrepentimiento, recordemos que cuando Pedro peca, y cuando Pedro dice, cuando Pedro niega a Jesús, hago una aclaración, cuando la Biblia dice que el gallo cante, no es que el gallo cantara kikiriki, sino que el gallo cante era una expresión sobre una alarma o una campana que había en el templo, como decirlo así. No era que cantaba un gallo, no, sino que era como esas señales que en el templo hacían con algún tipo de sonido. Entonces, cuando Pedro niega a Jesús, él después dice, pequé, reconoce, y se pone a llorar. Dice la Biblia, lloró amargamente. Pero después, ¿qué pasó?
Pedro contó con la ayuda de sus hermanos, de los que habían estado con él. Pedro se arrepintió. Pedro lloró y Pedro se fue. Cuando Jesús encuentra a Pedro, ¿Pedro está solo? ¿Pedro está solito con el mundo? No, ¿cierto? Pedro estaba pescando con sus hermanos. Estaba pescando con sus amigos. Trabajando. Pero no le pasó esto a Judas. ¿Qué le pasó a Judas? Judas tuvo incluso una acción mejor que Pedro. ¿Sabe cuál? Porque Judas se arrepintió. Pedro se arrepintió. Pedro lloró. Judas también le dolió. Pero la acción que distinguió a Pedro y a Judas, para bien de Judas, es que Judas también restituyó. Judas devolvió las monedas. Judas dijo, yo me equivoqué, tome, eso no lo necesito. Restituyó. Pedro en ningún momento fue a decirle a Jesús, Jesús, aquí estoy. Pedro no fue a buscar a la muchacha y decirle, hey muchacha, yo sí estaba con Jesús. Hey muchachos, yo sí era de los que estaban con Jesús. Pedro no hizo eso. Punto para Judas. Estamos comparando. Pero ¿qué pasó? Es cierto, Edwin trató de restituir a Jesús, o sea, de sacar a Jesús, de restituir su pecado, su falta. Este personaje de Pedro no, y se fue. Atención, yo no estoy juzgando a Pedro, yo solamente estoy tomando en mención las actitudes y lo que usted y yo podemos hacer. Dios bendiga a la hermana Nancy. Entonces, ¿qué pasa? Pedro se va y se va con sus amigos. Ay, sí, dejamos solos. Ay, qué dolor, ay, vamos a pescar. Se fueron a pescar. Pero Judas comete un error. ¿Y sabe cuál es el error de Judas? Judas hizo 3 cosas. Pidió perdón, ¿cierto? Se arrepintió, pidió perdón, restituyó. Pero ¿qué pasó? ¿A dónde fue Judas? Judas no fue a Jesús. Judas fue a los sacerdotes. Judas fue a esos policías de la santidad. Judas no fue a Cristo. Judas fue a donde los acusadores. Y estos acusadores lo que hicieron fue decirle, ¿y a nosotros qué nos importa? Esa fue la respuesta. ¿Y cómo acabó Judas? Con esa respuesta y con ese dolor, con esa soledad, con ese abandono, simplemente la opción que vio fue matarse. Porque cuando una persona se equivoca, cuando una persona falla, cae en un hueco. Y estando en ese hueco, tiene varias opciones. Una, seguir hundiéndose más, con la culpa por el personal o con el señalamiento de los otros. Usted tuvo la culpa, usted es un malo, usted es un pecador, usted no merece nada. Y más se hunde esa persona, hasta que al final se ahoga. Pero cuando una persona se cae, se equivoca y está en el hueco, y llega alguien a decirle, tranquilo, vamos, salga, usted puede, yo te ayudo. Es diferente. Judas no tuvo compañía. ¿Dónde estamos nosotros? Con los hermanos que fallan. Con los hermanos que por muchas razones se han equivocado. Usted y yo nos hemos equivocado, no nos vengamos a dar de santos. Y muy seguramente usted y yo hemos contado no con policías de santidad, aunque de pronto sí, pero también hemos contado con un abrazo amiga, un padre, una madre, un amigo, una esposa, un esposo. Alguien que nos dice, tranquilo, se puede, ánimo. Quizá hemos contado con esa bendición.
Judas no lo tuvo, Pedro sí, porque Pedro estuvo con sus amigos pescando. Pero entonces, la reflexión que queremos dar es que no seamos esos policías de la moral, ni de la santidad, porque a eso no nos llamó el Señor. No nos llamó a ser policías, sino a ser maestros. A ser maestros que enseñemos con amor, que enseñemos con compasión, que enseñemos con misericordia, que acompañemos, que cuidemos, que rescatemos a las personas, que le digamos, ni yo te condeno, vamos para adelante. Los policías de la santidad ya tienen su castigo. ¿Pueden cambiarse, pueden arrepentir? Claro que sí. Hermano policía de la santidad, usted que está al otro lado, y se siente identificado, deje eso. Arrepiéntase y sirva al Señor de corazón. Usted, hermano, que ha sido víctima de un policía de la santidad, ore por ese policía para que también pueda alcanzar misericordia. No lo condene, no lo señale, no se vuelva a la inversa. Ámelo, porque la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Amémonos entre todos, sirvamos a Dios y vamos para adelante. Que Dios nos bendiga a todos y a todas. Que estén muy bien. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con una formación integral del pueblo de Dios.